Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer, tu canal donde enseña a hacer toda clase de cosas de concreto. Y hoy aprenderemos a hacer esta hermosa maceta con este acabado tan hermoso, miren, sin poros, ya tarrajeado y pintado, listo para que lo podamos vender, hacer nuestro negocio. Antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas al canal y actives notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido, y espero lo compartas y dejes tu like y tu comentario, que eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, comencemos con el video. Vamos a usar una cinta, es para tapar todos los huequitos para que no se nos vaya a salir toda la mezcla. Simplemente forramos todo. No es necesario que salga perfecto. Vamos poniendo y presionando. Llegamos, vamos bajando. Que no nos quede ningún abertura. Ya. Ahora cortamos y lo mismo hacemos por la parte de abajo. Okay. Este método vamos a usar solamente un molde, como ya hemos hecho anteriormente, de manera invertida, ¿no? Como siempre hacemos, pero esta vez de manera invertida, para que acá nos faltó los bordes, para que pegando así. Ya, pero uy, pasamos por acá. Listo. Ya, lo vamos a usar de esta manera. ¿Okay? Una vez hecho todo eso, con un poco de aceite, ya he comentado que puede ser cualquier aceite, no es necesario un aceite, digamos, especial. Si lo haces de la manera correcta y lo desmoldas en el tiempo debido y de la forma correcta, no habría problema de que se pegue. Yo uso siempre aceite de cocina, aceite ya quemado que sobra de las frituras, así no gastamos nada. Bueno, la mezcla que usamos siempre es 2 de arena y 1 de cemento, y ahora vamos a utilizar no una manera tan como para macetas que estamos acostumbrados, sino un poco más duro, así, miren. Estamos y vamos jalando para arriba. Ahí se ve bien, ¿no? Vamos jalando para arriba, todos los lados. No importa si nos comemos al medio, de ahí lo vamos a ir rellenando. Nos falta, agarramos más, acá va a sobrar bastante al parecer. La forma de hacer de esta manera es para que no queden los famosos poros, burbujas de aire, y para que los bordes, ahora que la vamos a hacer,
estén parejos, ya que mayormente cuando se hace con dos moldes, a un lado nos sale más delgado, otro más grueso, y estéticamente no, en mi opinión, no se ve bien. Jalamos un poco así para que se vaya pegando. Si tenemos un poco de cemento seco, ya saben, igual la misma cantidad, la misma es 2 de arena y 1 de cemento, lo ponemos casi nada, simplemente para que no se caiga la mezcla, mantenga firme acá. Acá podemos ir comiendo un poco ya que nuestro borde no debe ser tan grueso, los lados, ya que como expliqué, una masa tan pequeña no con lados tan gruesos no se ve bien. Mientras los lados sean más delgados, estéticamente se ve mucho mejor. Igual estamos hablando de una maceta pequeña. Obviamente si es más grande, los lados deben ser más gruesos, ya reforzados con alambre, malla. Los sobrantes los volvemos. Muchos preguntan qué hago con la sobra. Los volvemos al mismo recipiente para otra maceta. No se pierde nada. Muchos me han dicho en los comentarios qué hago con esa mezcla, que desperdicio mucho. No se desperdicia nada, toda la mezcla se vuelve a reutilizar. ven cómo va quedando. Vamos emparejando nomás. A los lados que nos parezca que está muy grueso, simplemente lo sobran, sacamos, sacamos casi nada. Súper sencillo. Con la misma mano pasamos y ya está casi terminada nuestra maceta. Y con los bordes casi no sale perfecto, pero ahí vamos. La idea es buscar la perfección, poco a poco, obviamente. Ya he hecho macetas también con moldes, pero de otra forma, la forma que ya conocemos en el canal. O si te interesa hacer de esta forma otros modelos, hámelo saber en la caja de comentarios, que para poder hacerlo en videos futuros. Déjame tu like, comenta, comparte el video. Eso realmente a mí me apoya mucho, me ayuda a subir más videos, más contenido. Y ya está casi. Ya está, un poco más. Ahí está.
este lado donde hemos agregado. Simplemente con la mano, suavemente. Si vemos que está muy, digamos, un lado más salido, podemos hacerlo con la misma badilejo. Ahora, acá podemos ir sacando más si deseamos. Ya está casi. Ahora el acabado interno lo vamos a tarrajear de igual manera. Si no has visto cómo se tarrajea una maceta, te estaré dejando acá arribita o también al final del video o en la descripción el enlace para que puedas ir a verlo. Ahora nos sacamos nuestros guantes y para darle un mejor acabado, pues igual lo vamos a tarrajear como repito, pero si no, con una bolsa, con una esponja, vamos pasando así suavemente. Acá nos vamos fijando. Vamos dando un acabado para que el tarrajeo sea más fácil. Ya tiene otro color ya. Acá se ha movido un poco, pero no importa mucho, ya que procuremos que la maceta ya no se mueva más. Siempre es bueno los detalles. Muchos dirán, no, déjalo así nomás, pero si lo puedes arreglar, ¿por qué no hacerlo? Sobre todo si es para que tengas tu negocio. Listo. ¿Ven cómo nos quedó? Ahora simplemente hacemos nuestro drenaje. Listo. Preciso. Ni muy grueso ni muy delgado. Eso es lo bueno de hacer de esta manera, que calculamos más o menos qué tamaño va a ser el drenaje. Porque no puede ser muy grueso, porque en sí la maceta también lo hace muy pesada, de que mayormente la base es donde hace que la maceta pese más. Como ven, miren, no lo muevo mucho, más bien creo que acercaré la cámara para que puedan ver ustedes mismos. Simplemente lo dejamos reposar un día y medio, depende como esté el clima, y ya lo desmoldamos, una tarrajeada, una pintada si desean, y listo para que lo puedan vender, ofrecer en sus redes sociales y salga como pan caliente. Así que esperemos el desmolde. Bueno, ya pasó menos de un día, casi 18 horas, y como vio mucho sol, ha secado muy rápido. Ya tenemos nuestra maceta. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Como ven, no hay necesidad de casi moverlo porque solo ya está movido conforme se fue secando. Lo que hacemos es jalarlo todos los lados. Podemos empujar desde
desde el drenaje para que se vaya soltando y volteamos. Siempre con cuidado. A ver. Ya se va soltando poco a poco. Voy empujando un poco. Listo. Miren. Miren el acabado. Miren. Hermoso, ¿no? Ahora acá lo podemos tarrajear. Lo podemos pintar. Bueno, acá estoy dejando el enlace para el tarrajeo si no has visto cómo se hace. Y nos vemos en el próximo video.